Puesto que nos interesan. José, ¿cómo estás? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Mira, sentimos mucha de la población, ¿no?, de la opinión pública y también nosotros los periodistas, por supuesto, que hay un enfrentamiento bastante duro entre el Congreso, entre los parlamentarios y también los miembros del Ejecutivo por el caso Óscar López Meneses. ¿Cómo analizamos esta situación? ¿Por qué hemos llegado además a este extremo después de que ya se va a cumplir prácticamente un año que se develó todo este resguardo irregular a su casa y que la verdad es que no hemos encontrado tampoco como que muchas luces, ¿no? ¿Cómo lo ves? Mira, al principio creo que parte del error que ha tenido tanto el Congreso como el gobierno es no haber dado resultados inmediatos a las primeras investigaciones que se han realizado. Los procesos largos, como el de que en el cual tú bien has manifestado que va a cumplir un año, lo único que genera es un desgaste y acentúa las dudas. Un desgaste y dudas que no hacen otra cosa sino que generan más sospechas sobre este aspecto de la custodio policial. Pero hay en sí un enfrentamiento de posiciones entre congresistas y el ministros y parte del Ejecutivo. Claro, porque el presidente de la República, al no entrevistarse o reunirse de manera oficiosa y con esta comisión investigadora, ha generado pues que los ministros de Estado salgan, como es natural, a proteger al presidente de gobierno. Y esta protección ha generado un enfrentamiento, pero no solamente entre ellos, sino también con el mismo Óscar López Meneses. Además es un tema que no es de vital importancia para el país. La política peruana no puede estar sobre el eje de un asunto subalterno, diría yo, ante otros problemas mucho más graves que tiene la nación para poder usar el tiempo en las discusiones. Ahora, tú has comentado algo que me parece importante resaltar, porque dices, en investigaciones largas de pocos resultados definitivamente no ayudan, pero es que parece que tampoco el Ejecutivo ayuda a proporcionar información según lo que está investigando pues la propia Comisión del Congreso, ¿no? Claro, el tema es que hay un mal concepto hasta de los propios congresistas sobre la naturaleza de las comisiones investigadoras. El Congreso de la República no es la Fiscalía de la Nación. El Congreso de la República no es el Poder Judicial. El Congreso de la República es un órgano político. Pero les encanta crear comisiones investigadoras, déjame decirte. Claro, hay 4 comisiones investigadoras en ciernes en la actualidad. Hasta el momento no hay conclusiones, digamos, contundentes respecto al trabajo que están realizando. Sin embargo, el error que tienen las comisiones investigadoras es tratar de llegar hasta el fondo del asunto. Cuando lo que tiene que hacer una comisión política es encontrar los indicios de algún tipo de delito. Y si hubiera un indicio, suficiente que exista el indicio para derivar el tema a la Fiscalía de la Nación. Entonces ya el Congreso cumple su rol de investigación, cumple su función y no está pues tratando, es como si nosotros quisiéramos, tú y yo, llegar en este momento hasta la China, ¿no? Claro. Hacer todo un hueco enorme, para llegar al otro lado del mundo. Para llegar al otro lado cuando no es nuestro trabajo hacerlo. Entonces, ¿consideras de que es un abuso, una exageración el nombrar o llamar a ministros de Estado a declarar en esta comisión investigadora? Mi opinión, sí, creo que es un exceso. Creo que si la comisión investigadora encuentra indicios razonables para poder denunciar a algunos funcionarios públicos por haber realizado o ordenado custodio policial a la casa de una persona que no lo es, que no es un funcionario público, creo que eso hubiera sido suficiente. Y no estar en este tema que lo que hace es generar dudas y sobre todo mellar aún más la imagen de nuestro Parlamento. Si es una exageración, entonces citar a ministros de Estado también lo ha sido pedirle al presidente Ollanta Humala que se siente y dé su punto de vista y sus argumentos del tema. Están también evaluando, ya que no han conseguido sentar a Ollanta Humala, están evaluando citar a Nadine Heredia también, ¿no? Mira, por donde lo mires, creo yo que esto ya no debe ser. Más se desgasta el Congreso, más se desgasta las relaciones Ejecutivo-Congreso. Si hay indicio de alguna mala disposición hecha por algún funcionario de ese momento, que se denuncie. Ahora, supongamos, en el hipotético caso negado, de que exista una relación, ¿el país gana o el país pierde? ¿Cuál es el efecto de bienestar para el país? Entonces creo yo que hay que redefinir el rol de las comisiones investigadoras del Congreso, ¿no? El beneficio general del país pues no se ve en este caso, ¿no? Al contrario, se ve que lo utilizan políticamente para estos enfrentamientos y para ver quién saca más madera de este árbol. Claro, porque como volvamos al tema, el Congreso es un órgano político.
no es el Poder Judicial, Claro. no es la Fiscalía, no sanciona, no juzga. Presume que hay un delito, si hay un indicio razonable se denuncia y, vamos a usar una frase popular, chao pescado. ¿No? Sí, Y pues. él cumple su... ¿Qué pasaría que el Congreso crea una comisión investigadora, encuentra indicios razonables en 3 meses, emite un informe, se vota y se acabó? Listo, y Se deja vería el eficiencia. trabajo a la institución que realmente le Administra corresponde, justicia, ¿no es efectivamente. cierto? Porque demorar un año y seguimos en este tema, y la verdad es que no se ha avanzado mucho. ¿O cómo analizas tú el trabajo de la comisión No se ha avanzado investigadora? mucho, hubo un retraso en la visita a la casa del señor Oscar López. Mal No, guiada además, más política que más política con que la otra cosa, porque es un tema intención verdadera. político. Por eso que el Congreso, cuando existen denuncias de carácter periodístico, antes de tomar una reacción por impulso y crear comisiones investigadoras, debe primero evaluarlo fríamente. Tú sabes que las decisiones en la vida no se toman con impulsos emotivos. Las decisiones peores. no se toman ni amando ni odiando, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces lo que hay que esperar ante una denuncia periodística es el paño frío, una investigación preliminar que podría ser en una comisión ordinaria y luego evaluar si se ameritúa o no una creación de una comisión investigadora. Ahora, ¿crees que el Congreso en sí ha perdido un poco de rigurosidad, ¿no? Y también se viene afectado su imagen porque el mismo Oscar López Meneses va, lo citan, va cuando le da la gana, sinceramente, y cuando se sienta, no quiere hablar, pues, ¿no? No quiere decir absolutamente él nada. cumple con lo Entonces, que ¿cómo queda el Congreso ante esto? Cumple con el reglamento, ¿no? ¿Está obligado a asistir? Sí, pues está obligado a asistir, pero no está obligado a hablar. Entonces, Oscar López, ¿qué hace? Entonces, en lugar de hablar entre 4 paredes, que es una comisión investigadora con el Sale carácter y habla reservado, más. entonces dije, no, yo no hablo entre 4 paredes. Voy y hablo en un medio de comunicación que tiene más alcance y que puedo dar mi opinión y mi verdad según él, ¿no? Bueno, hay otro tema que también me gustaría conversar contigo, son por los faltones, ¿no? Tremenda lista que nos ha quedado sorprendidísimos todos, porque, claro, todos los que trabajamos, los que tenemos responsabilidades y cumplimos funciones en una empresa, o sea, empresa del Estado, lo que sea, tenemos la responsabilidad de asistir, ¿no? Sobre todo cuando son reuniones importantes, como son las sesiones del Pleno. Pero mira, Richard Acuña encabeza esta lista de faltones, no ha ido 9 de 10 sesiones en el Congreso. Entonces, tú que has sido oficial mayor del legislativo, ¿cómo evalúas esto, no? ¿Siempre ha sido así, además? A ver, en el tema de las pasadas de lista, el Congreso ha evolucionado. Antiguamente, antes que exista el sistema de votación electrónica y asistencia electrónica, las listas solo se pasaban al inicio de la sesión. Cuando se incorpora el sistema electrónico de asistencia, ya eso se modifica y se hace una pasada de lista más rigurosa. ¿Qué quiere decir pasada de lista más rigurosa? Quiere decir que por cada votación hay una pasada de lista. En el día de sesión hay 10 votaciones, hay 10 pasadas de lista. El Congreso en este periodo de agosto a la fecha ha realizado aproximadamente 57 pasadas de lista. No solamente 10, sino 57. Pero ¿cuál es el problema para el Congreso? Cuando tú ves las cámaras de televisión que transmiten las sesiones plenarias, ves curules vacíos. Vacías. ¿No? Correcto. Comisiones de trabajo vacías. Claro, entonces la gente dice, mira, los parlamentarios no están yendo a trabajar porque la curul está vacía. Pero no es verdad. El error del Congreso es que mientras funciona el Pleno, también están funcionando comisiones, funcionan grupos de trabajo, hay ferias, hay una serie de actividades en paralelo que hacen que el congresista no esté presente en la sesión plenaria y transmita ante la comunidad, hacia la población, inasistencias a las sesiones. Entonces el Congreso tiene que corregir sus métodos de trabajo. Por ejemplo, que se cumpla el reglamento. ¿Qué quiere decir esto? Pero no es una prioridad estar en el Pleno, donde se van a debatir los temas que ya han pasado de comisiones y que necesitan la aprobación de todos. Claro, pero ahí pues hay un problema de organización. Existen 24 comisiones en el Congreso. Cada comisión tiene en promedio más de 10 integrantes. Yo no he traído lamentablemente hoy, pero tengo en la cabeza los datos. El jueves 9 de octubre, que hubo plenario, 10 órganos se reunieron en paralelo. Claro. Que generan más o menos el ausentismo aparente de 50 legisladores. Es un número considerable. Entonces, cuando escuchan el timbre y tú has estado en el Parlamento, van corriendo cual atleta a poner el dedito en el lector de asistencia para luego votar y luego regresan a la comisión. Claro. Según el reglamento esto no debe suceder y solo una comisión debe reunirse en paralelo con el Pleno por excepción.
pero la excepción se ha convertido en una regla. Claro, entonces debería haber mejor organización en el Parlamento y cuando hay comisiones deberían ser en otra hora. Tiene además toda la semana porque las sesiones del Pleno son solamente una vez a la semana. Exactamente, ¿no? Tienen toda la semana para reunir comisiones y que el Pleno, que es la imagen central que tiene el ciudadano, que tiene todo el país sobre el funcionamiento del Congreso, esté nutrido de congresistas y no existan estos asuntos en paralelo que generan nuevamente... Pero igual faltan, José, así están en comisiones, a veces ni están en comisiones y faltan. Incluso Acuña, Richard Acuña, quien además de ser parlamentario, es también pues vicepresidente de un club de fútbol, ¿no? Alto directivo de un club de fútbol de la Universidad César Vallejo, también de la universidad, y dice que está en una maestría y que coinciden sus horarios y por eso no va al Congreso. Entonces, ¿para qué está en el Congreso si no tiene tiempo para trabajar por su país y por la región que lo ha elegido? Efectivamente, ahí hay otra falla del reglamento. Dice que los parlamentarios trabajan a tiempo completo, pero no hay dedicación exclusiva. Entonces, muchas veces las inasistencias al plenario se justifican mediante lo que se llama licencia. Llegas tarde, presentas licencia. ¿No? Hay un abuso. El primer año en este periodo se han presentado más de 1.100 licencias. Y esto también hay que modificar. Bueno, definitivamente hay que jalarles las orejas, ¿no? Tantas inasistencias, nadie se lo permite y nosotros tampoco debemos de permitirlo en el Congreso. José, gracias por haber estado esta noche muchas gracias. con nosotros y de inmediato nos vamos a una alerta más, información de último minuto.